Correspondencias de Marx a Engels, tercera parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 27 de julio de 1854. Un libro que me ha interesado mucho es el de Thierry, Historia de la Formation et de Progrès du Tiers État, Historia de la Formación del Progreso del Tercer Estado, de 1853. Es notable la indignación con que este caballero, padre de la lucha de clases en la literatura histórica francesa, se encoleriza con los nuevos escritores que ahora ven un antagonismo también entre la burguesía y el proletariado, y que incluso desearían detectar las huellas de esta oposición en la historia del Tercer Estado antes de 1789. Se toma mucho trabajo en probar que el Tercer Estado incluye todos los rangos y condiciones a excepción del clero y la nobleza, y que la burguesía desempeña su parte como representante de todos estos otros elementos. Cita, por ejemplo, de los informes de la Embajada veneciana. Aquellos que son llamados los estados del reino son de tres órdenes de individuos: el clero, la nobleza y el orden restante de aquellas personas que por consentimiento común pueden denominarse el pueblo. Si M. Thierry hubiera leído nuestras cosas, sabría que la clara oposición de la burguesía al pueblo solo empieza, naturalmente, cuando la burguesía deja de oponerse al clero y a la nobleza como tercer estado. En cuanto a las raíces históricas, de un antagonismo nacido apenas ayer, su libro aporta la mejor de las pruebas de que esas raíces nacieron apenas nació el tercer estado. Este crítico, por lo demás inteligente a su manera, estaría obligado a concluir del Senatus Populusque Romanus, Senado y pueblo de Roma, que nunca hubo otra oposición en Roma que entre el Senado y el pueblo. Lo que me ha interesado es ver, en los documentos que citan, que la palabra catallá, capitana, capital, aparece con el surgimiento de las comunas. Más aún, M. Thierry ha demostrado contra su voluntad que nada hizo más para retardar a la burguesía francesa en su victoria, que el hecho de que hasta 1789 no se decidiera a hacer causa común con los campesinos. Describe bien, aunque no como un todo vinculado, uno como desde el principio, o al menos después del surgimiento de las ciudades, la burguesía logra muchísima influencia constituyendo el parlamento, la burocracia, etc. Y no como en Inglaterra, simplemente mediante el comercio y la industria. Esto sigue siendo, por cierto, característico de Francia aún en nuestros días. 2. Con su informe se puede demostrar excelentemente cómo surge la clase, en cuanto a formas diferentes en las que reside su gravitación en diferentes épocas, y cómo se disuelven las diversas fracciones que cobran influencia a través de esas formas. Esta serie de metamorfosis, que conduce a la dominación de la clase, en mi opinión hasta ahora nunca, al menos en lo que conciernen al material, ha sido presentada así. Desgraciadamente, al tratar de las corporaciones, guildas, etc., de las formas en que, en una palabra, se desarrolló la burguesía industrial, se limita casi por entero a frases generales y generalmente conocidas, si bien aquí también solo él conoce la documentación. Lo que desarrolla y subraya bien es el carácter conspirativo y revolucionario del movimiento municipal en el siglo XII. Los emperadores alemanes Federico I y Federico II, por ejemplo, lanzaron edictos en contra de estas comuniones comunas, conspiraciones y conjuraciones, muy en el espíritu de la Dieta Federal alemana. Por ejemplo, en 1226 Federico II provoca gran alaraca al declarar que todos los consulados y demás cuerpos municipales libres en las ciudades de Provenza quedan anulados y sin validez. Recientemente ha llegado a nuestro conocimiento que las guildas de ciertas ciudades, mercados y otros lugares, han constituido, por su propia cuenta, tribunales, autoridades, oficinas, administraciones y ciertas otras instituciones de esa clase, y por cuanto en muchas de ellas estas cosas se han transformado ya en abuso y mala práctica por la presente, en virtud de nuestro poder imperial, revocamos esas jurisdicciones, etc. Así como las concesiones respecto de ellas obtenidas, lo sabemos de cierto que por intermedio de los condes de Provenza y de Forcalquier, y las declaramos nulas y sin validez. Más adelante, prohibimos también todas las convenciones y conjuraciones dentro y fuera de las ciudades, entre ciudad y ciudad, entre persona y persona o entre ciudad y persona o de cualquier clase que sea. Decreto de paz de Federico L. Que ninguna ciudad ni ciudad mercado pueda organizar comunas, constituciones, uniones, ligas o conjuraciones de ninguna clase, sea cual fuere el nombre que lleven, y que ni podemos ni debiéramos permitir, sin el consentimiento de su señor, que las ciudades y mercados formados en nuestro imperio tengan derecho de establecer comunas, constituciones o conspiraciones de clase alguna, sea cual fuere su nombre. Decreto del rey Enrique contra las comunas urbanas.
¿No es este exactamente el mismo duro estilo profesora alemán que más adelante acostumbró a fulminar desde la Comisión Central de la Confederación? La Commune Jure Comuna juramentada no penetró en Alemania más allá de Treveris, y allí le puso fin el Kaiser Federico I en 1161. Toda unión de los ciudadanos de Treveris, que también es llamada Confederación juramentada y que hemos abolido en la ciudad pero que, como ha llegado a nuestros oídos, ha sido, sin embargo, establecida más tarde, será disuelta y declarada nula y sin validez. Esta política de los emperadores alemanes fue utilizada por los reyes franceses, quienes apoyaron en secreto a las confederaciones juramentadas y comunas en Lorena, Alsacia, el Delfinado, el Franco Condado, el Lyonnais, etc., a fin de separarlos del imperio alemán. De acuerdo a la información que ha llegado a Nuestra Alteza, el rey de Francia está intentando corromper la sinceridad de vuestra lealtad. Exactamente la misma política que adoptaron esos señores para hacer que las ciudades italianas se pusieran del lado de los güelfos. Es a menudo gracioso ver cómo la palabra comunio comuna, comunidad se acumula con abuso igual que el comunismo en la actualidad. El cura Gilbert de Rayon escribe, por ejemplo, comunio es un nuevo y pésimo nombre. Con frecuencia hay algo patético en la forma en que los burgueses del siglo XII invitan a los campesinos a escapar a las ciudades, a las comunas juramentadas. Así por ejemplo en la carta de Saint-Quentin, ellos los ciudadanos de Saint-Quentin se han juramentado a fin de darle común ayuda al confederado, de tener un consejo común, común responsabilidad y común defensa. Hemos determinado en común que a quien quiera entre en nuestra comuna y nos preste su ayuda, sea por razones de fuga del poder de sus enemigos o por otra ofensa se le permitirá entrar en la comuna, porque la puerta está abierta a todos y si su señor le ha retenido injustamente sus bienes y no los posee con derecho, haremos justicia por dicha causa. Thierry, Agustín 1795 a 1856. Historiador burgués francés, instalado en París en 1814, trabó conocimiento con Saint-Simon y se volvió su secretario. Se separó de él en 1817. Entre 1817 y 1820 estudió ahincadamente la historia francesa a fin de combatir las teorías de la aristocracia y demostrar la ilegitimidad de sus reaccionarias demandas. Publicó su obra en la colección 10 años de estudios históricos 1834. En 1821 publicó sus cartas sobre la historia de Francia, y en 1825 su historia de la conquista de Inglaterra por los normandos. Ensegueció en 1826, y a partir de entonces se retiró de la actividad pública pero no abandonó su trabajo. Hacia el fin de su vida publicó 3 volúmenes de su colección de documentos inéditos sobre la historia del Tercer Estado. El libro a que se refiere Marx en esta carta era una especie de introducción a esta colección. Carta de Marx a Engels. Londres, 14 de diciembre de 1855. Nunca podrás adivinar quién vino a verme antes de ayer por la noche. Edgar Bauer, a quien no había visto durante cerca de un año, y con el Bruno Bauer. Bruno está acá desde hace ya 15 días y quiere quedarse unos 6 meses más a fin de poner a prueba su afirmación, prueba que por cierto no podrá fracasar teniendo en cuenta la manera en que se ocupa de ella. El hombre ha envejecido visiblemente. Su frente se ha agrandado y ahora da, más o menos, la impresión de un viejo profesor pedante. Por el momento se alberga en lo que Edgar en una choza situada en alguna parte al terminar Highgate y ahí está instalado en medio de la más profunda miseria pequeño burguesa, sin ver ni oír nada. Él cree que eso es Londres, imaginando que, a excepción de 30.000 personas privilegiadas, todos los ingleses viven como Edgar Bauer. Su odio y desprecio por el país son por consiguiente enormes. Tiene la impresión de vivir entre Wembreyotsen. Londres es una buena prisión cuando se viene de Berlín. También resultó incidentalmente que su actual ideal es el campesino frisio oriental, el altenbergués, y parcialmente el westfaliano, esos verdaderos aristócratas. También está convencido de que ningún argumento sutil terminará con esos rústicos, son los muros a los cuales irá a lamentarse la moderna tontería niveladora plañideramente predicada por los disolucionistas. Es muy curioso oírlo confesar al crítico crítica que al fin de cuentas su verdadera base es Berthold Auerbach. En su opinión, a excepción de unas pocas ciudades puramente comerciales, las ciudades alemanas están decayendo, pero la campiña está floreciendo magníficamente. No sabía, en absoluto, nada acerca del crecimiento de la industria, pero de todos modos se lamentó suavemente de que en Alemania no se estaba haciendo otra cosa que adelantos. El lenguaje inglés es miserable, completamente latinizado.
A esto procedí a señalarle como consuelo que los holandeses y daneses dicen lo mismo sobre el habla alemana y que los únicos tipos genuinos que no han sido corrompidos por lenguas extranjeras son los islandeses. El viejo se ha ocupado mucho de idiomas. Habla polaco y por eso declara que el idioma polaco es el más bello de todos. Sus estudios de idiomas parecen haber sido muy poco críticos. Considera a Dąbrowski mucho más importante que a Grimm, por ejemplo, y le llama padre de la filología comparada. También ha dejado que los polacos de Berlín le embaucaran con el cuento de que el viejo Leliold, en una de sus últimas obras, ha demolido la historia del idioma alemán, de Grimm. Durante su época de estudiante en Berlín 1836 a 1841 Marx estuvo vinculado al círculo de los hegelianos de izquierda y perteneció al Club de Jóvenes Hegelianos. De los miembros de este club, Bruno Bauer y Karl Friedrich Koppen ejercieron gran influencia sobre el joven Marx. Bauer, Bruno 1809 a 1882. Fue uno de los dirigentes de los jóvenes hegelianos de Berlín. Debido a su crítica de la religión fue depuesto de su cargo de profesor en la Universidad de Bonn. Autor de numerosas obras críticas sobre la religión. Más tarde vivió en muy malas condiciones y a veces tuvo que recurrir a pequeños trabajos de granja. Marx y Engels criticaron a Bauer, quien no superó la filosofía idealista hegeliana. Bauer combatió fieramente la filosofía materialista de Feuerbach, y especialmente contra Marx y Engels cuando, por su inversión materialista de la dialéctica hegeliana, hubieron transformando el materialismo estrecho, a dialéctico de Feuerbach, en el materialismo histórico, dialéctico, y sobre la base de este trabajo teórico tomaron parte prácticamente en la lucha revolucionaria, en tanto que los jóvenes hegelianos, con Bauer a la cabeza, se contentaban con frases. Marx y Engels hicieron una crítica de Bauer, quien con su presunción idealista se llamaba a sí mismo el crítico, la crítica sobre todo en su obra polémica La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica 1845 y también en la ideología alemana. Marx Engels Gesamtausgabe, 1, 3 y 5. Las cartas de Marx dan un vívido retrato del envejecido profesor que había pasado toda su vida en las atrasadas, limitadas pequeñoburguesas condiciones de Alemania y no había superado los confines del pensamiento burgués. Bauer, Edgar, hermano de Bruno Bauer, también perteneció a los jóvenes hegelianos y escribió varias obras de crítica religiosa y política de carácter liberal burgués. Auerbach, Berthold 1812 a 1882. Escritor alemán, autor de relatos románticos e idealizados sobre la vida campesina. Grimm, Jacob 1785 a 1863. Célebre especialista en filología alemana, catedrático. Desde 1830, profesor de idioma y literatura alemanes en Göttingen. Despedido en 1837 por su protesta contra la derogación de la Constitución de Hannover. Electo miembro de la Academia de Ciencias de Berlín en 1840. Autor de la gramática alemana, de la historia del idioma alemán, del gran diccionario alemán y de muchas otras obras sobre la historia del lenguaje. También publicó colecciones de documentos originales de carácter histórico, jurídico y literario. Carta de Marx a Engels. Londres, 18 de enero de 1856. He vuelto a ver varias veces a Bruno. El romanticismo se revela más y más como la presuposición de la crítica crítica. En economía política recita a los fisiócratas, a quienes no comprende, y cree en los efectos benéficos de la propiedad de la tierra. Además de esto tiene una elevada opinión de las fantasías económicas de Adam Müller, el romántico alemán. En ciencia militar, su mayor autoridad es el genio Bülow. Le dije que estas sus últimas revelaciones me permitían apreciar plenamente la ardua labor de su pensamiento. En cuanto a Rusia, declara que el viejo orden de cosas de Occidente debe ser destruido, y que esto solo puede ocurrir proviniendo del Oriente, porque solo los orientales están animados de verdadero odio contra los pueblos occidentales, y Rusia es el único poder compacto de Oriente, además de ser el único país de Europa en que todavía existe la coherencia. En cuanto a nuestras ilusiones acerca de las luchas de clases internas, 1. Los obreros no tienen que odiar. 2. Nunca se ha hecho nada con un odio tal como el que tienen. 3. Son una chusma carentes de interés en los synoptikers que solo pueden ser domesticados y conducidos por la fuerza y por la astucia. 4. Déseles un aumento de un penique y todo quedará arreglado. Más aún, nadie que no pertenezca a los descendientes de los conquistadores puede desempeñar parte alguna en la historia mundial excepto en el campo teórico.
Y en este sentido se ha hecho algo en los últimos 16 años, pero solo en Alemania, por cierto que solo por Bruno. Ha llevado las cosas a un punto tal que la teología científica ha dejado de existir en Alemania, único lugar en que existió, y que Tolok ya no escribe más. Qué inmenso resultado por lo demás, en parte es un viejo caballero agradable. Piensa quedarse un año en Inglaterra. Creo que especula con introducir la teología científica, que ha dejado de existir en Alemania, en Inglaterra. A Humboldt le llama asno completo, porque se apropió fraudulentamente del renombre en el extranjero que debiera pertenecerle a Bruno. Müller, Adam 1799 a 1829. Filósofo, autor de una teoría reaccionaria del Estado, y economista romántico que sirve en la actualidad como fuente fundamental a los teóricos fascistas. En El Capital, Volume 3, cap. 24, Marx dice de la economía romántica de Müller, está hecha de prejuicios corrientes, espumados de la más superficial apariencia de las cosas. Luego se supone que esta falsa y trivial sustancia se eleva y poetiza merced a un modo de expresión mistificador. Bülow, F. W. Freiherr von 1755 a 1816. General prusiano del período de las guerras prusianas de liberación 1813 a 1815. THOLUCK, Friedrich August 1799 a 1877. Teólogo. Humboldt, Alexander von 1769 a 1859. Hombre de ciencia alemán que realizó importantes investigaciones en ciencias naturales y geografía y viajó extensamente.